La hemoglobina es una proteína globular que está presente en altas concentraciones en los glóbulos rojos y se encarga del transporte de oxígeno del aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos y del transporte de dióxido de carbono y protones de los tejidos periféricos hasta los pulmones para. En cuanto a la concentración de hemoglobina, es la cantidad de dicha sustancia en un determinado volumen de sangre. Este se mide a través de gramos por decilitros o gramos por litro, pero es comúnmente utilizada la fórmula de gramos por decilitro debido a que nuestras muestras no alcanzan el litro y mucho menos exceden esta cantidad. Los tipos más comunes de la hemoglobina normal son hemoglobina A. Este es un tipo el cual es muy común de la hemoglobina que normalmente va a ser encontrado en los adultos. Algunas enfermedades tales como la talasemia, que es una enfermedad grave, pueden hacer que los niveles de hemoglobina A sean bajos y que los niveles de hemoglobina F sean altos. La hemoglobina F es la hemoglobina fetal. Este tipo se encuentra normalmente en los fetos y en los bebés recién nacidos. La hemoglobina F es sustituida por la hemoglobina A, que es la hemoglobina adulta, pocos después del nacimiento. Solo cantidades muy pequeñas de la hemoglobina F se generan después del nacimiento. Algunas enfermedades como la enfermedad drepanocítica, la anemia aplásica y la leucemia tienen anormales de la hemoglobina y cantidades más altas de hemoglobina F. La hemoglobina A2, este es un tipo normal de la hemoglobina que se encuentra en pequeñas cantidades en los adultos. Como podemos ver, existen más de 350 tipos de hemoglobina que es anormal, pero entre ellos los más comunes son la hemoglobina S. Este tipo de hemoglobina está presente en la enfermedad drepanocítica. La hemoglobina C, este tipo de hemoglobina no transporta oxígeno correctamente, lo cual es un problema. La hemoglobina E, este tipo de hemoglobina se encuentra en las personas de ascendencia del sudeste asiático. La hemoglobina D, este tipo de hemoglobina, suele estar presente en algunos trastornos depranocíticos. La hemoglobina S y la hemoglobina C son los tipos más comunes de la hemoglobina normal, que se pueden encontrar por una prueba de electroforesis. La electroforesis usa una corriente eléctrica para separar los tipos normales y los tipos anormales de la hemoglobina en la sangre. Los tipos de la hemoglobina tienen una carga eléctrica diferente y estos se mueven a velocidades diferentes. Además, se mide la cantidad de cada tipo de hemoglobina en la corriente. Una cantidad anormal de la hemoglobina normal o un tipo anormal de la hemoglobina en la sangre pueden indicar la presencia de una enfermedad. Los tipos de hemoglobina anormales pueden estar presentes sin ningún otro síntoma. Estos pueden causar enfermedades leves que no tienen síntomas o causar enfermedades que pueden poner la vida en peligro. Por ejemplo, la hemoglobina S. Esta se encuentra en una enfermedad drepanocítica, que es una anomalía grave de la sangre y pues esta puede causar serios problemas. La hemoglobina cumple muchas funciones muy importantes. Una de ellas es que da color a nuestra sangre y bueno, este proceso se da por medio de que la hemoglobina se encuentra en grandes cantidades dentro de los eritrocitos y a su vez los eritrocitos conforman la sangre. Al oxigenar la hemoglobina a los eritrocitos, nuestra sangre va a permanecer con un color rojo brillante. En cambio, si el porcentaje de nuestra hemoglobina no es el correcto, esta va a tomar un color escarlata o vino. Pero bueno, la función principal de la hemoglobina es llevar y oxigenar nuestra sangre para que ésta oxigene todo nuestro cuerpo. Y bueno, esto es por medio de el proceso de respiración que todos como seres vivos cumplimos. Este se da por medio de cuando nosotros respiramos
el oxígeno llega a nuestros pulmones y de nuestros pulmones se desplaza a los eritrocitos y dentro de los eritrocitos está la hemoglobina. Al llegar a la hemoglobina, la sangre empieza a recorrer por todo nuestro cuerpo y una vez que ya se oxigenó a todo nuestro organismo, esta vuelve a nuestros pulmones y sale expulsado en forma de dióxido de carbono. Estructura de la hemoglobina. La estructura de la hemoglobina tiene una estructura cuaternaria. La hemoglobina es una proteína conjugada con una parte proteica, que es la globina, y un grupo proteico, que es el grupo hemo. El análisis de hemoglobina se usa comúnmente para detectar anemia, un nivel normalmente bajo de glóbulos rojos en el cuerpo. Cuando una persona tiene anemia, las células no reciben el oxígeno que necesitan. Los análisis de hemoglobina también se usan comúnmente con otras pruebas, por ejemplo, hematocrito, que mide el porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, y conteo sanguíneo completo, que mide el número y tipo de... ¿Cuándo hacer el análisis? Este examen o este análisis se puede hacer como parte de un hemograma. Sabemos que dentro del hemograma también se puede realizar la cuantificación de hemoglobina, el cual también puede ser solicitado por varias razones. Cuando se tiene la sospecha de una anemia o una policitemia, a intervalos regulares para monitorizar estas enfermedades y pues tener una respuesta para su tratamiento. ¿Qué muestra se requiere? La determinación se realiza a partir de una muestra de sangre venosa, generalmente obtenida por punción de una vena del antebrazo o por punción del dedo con niños y adultos, o la del talón en recién nacidos. Tamiz metabólico en neonatos es la prueba obligatoria que se realiza a todos los recién nacidos. La prueba permite detectar prepanocitos o anemia de células falciformes. Punción capilar. Es utilizada para la hemoglobina de hematocrito, control de diabetes y frotes periféricos. Punción venosa. Es utilizada para la venopunción. Suele ser la fosa antecubital. Para el procedimiento de la determinación de hemoglobina, debido a que esta cuantificación se realizará comparando lecturas fotométricas con las obtenidas de una solución patrón, lo primero que se debe realizar es una curva de calibración, para esto es necesario preparar una serie de tubos de la siguiente manera, así como se muestra en la imagen. Esa serie de tubos se deben de mezclar cada uno de manera de inversión y una vez haciéndolo se debe de dejar reposar durante 10 minutos. Se va a leer la transmitancia a una longitud de onda de 540 nanómetros, ajustando a 100% con el tubo número 6, el cual está en la tablita y explica, tiene las cantidades que tiene ese tubo. La curva se realizará en un papel milimétrico, el cual vamos a graficar la concentración contra transmitancia.
Esta curva de calibración correcta debe ser una línea recta uniendo todos los puntos y se van a poner unos cálculos, los cuales vamos a utilizar la fórmula que está ahí marcada. La fórmula que marca es S por D sobre 1000 es igual a gramos de hemoglobina sobre decilitros, donde S es igual a la concentración del estándar, es decir, 60 miligramos sobre decilitros, y D es igual al factor de dilución de la muestra, es decir, 251. Obtenida la curva de calibración, podemos proceder a medir la hemoglobina en muestras de sangre de modo de punción capilar. Para este procedimiento lo que se debe de hacer es desinfectar bien el dedo que se vaya a punzar con una torunda con alcohol y después se debe de secar con algodón, teniendo en cuenta que siempre se debe de utilizar guantes y lancetas estériles. El segundo paso es punzar la yema con la lanceta y se debe de presionar el mismo para que salga la sangre. El paso 3 se va a tomar directamente 0.02 mililitros con una pipeta especial que es la de hemoglobina. El número 4 se van a llevar los 20 nanolitros de sangre a un tubo de ensayo que contiene 5 mililitros de reactivo Dropkins. Y este mismo se va a agitar varias veces y dejarlo reposar durante 10 minutos. Se ajustará el fotocolorímetro a 540 nanómetros en absorbancias y se debe de presionar autocero. Esto es muy importante porque es para que las absorbancias marquen 0,000. Posteriormente de esto se debe de ajustar el 100% de transmisión. Esto se realizará con otro tubo de ensayo, el cual solamente va a tener 5 mililitros de reactivo Dropkins, que es el tubo de la derecha de la foto adjunta. Para la cuantificación de hemoglobina, obteniendo la sangre con muestra venosa, se debe de usar una pipeta volumétrica. Esta se debe de pipetear 5.0 mililitros de solución de Dropkin en un tubo de ensayo de 13 por 100 mililitros. El segundo paso es de que se debe de agregar el 0.02 mililitros de sangre con la pipeta de Sally. Es algo similar a lo que se realizó, pero con el método de punción capilar. Para la cuantificación de hemoglobina, pero esta vez obteniendo la sangre con punción venosa, lo primero que se debe de hacer es que una vez ya obteniendo la sangre, se va a usar una pipeta volumétrica. Y esta se debe de pipetear 5.0 mililitros de la solución de Dropkin en un tubo de ensayo de 13 por 100 mililitros. El segundo paso que debemos de realizar es agregar 0.02 mililitros de sangre con la pipeta de Sally. Esto es muy similar a lo que realizamos con la obtención de sangre de punción capilar. Después, el paso 3, pues se debe de mezclar por inversión y esto igual se debe de dejar reposar durante 10 minutos. El paso 4, pues se debe de leer la transmitancia a 540 nanómetros, ajustando a 100% con blanco de cianometa. En el paso 5, lo que se hará es convertir el porcentaje de transmitancia en gramos de hemoglobina por decilitro. Aquí se va a utilizar la curva de calibración, la cual realizamos al inicio del procedimiento. Un método alterno
para la cuantificación, cualquiera, así sea obtenida por sangre venosa o por sangre capilar. Para no usar la curva de calibración, puede hacerse uso de una solución patrón, que ésta obtendrá un factor de calibración. Y un factor de calibración se obtiene de la siguiente manera. Así que para realizar el nuevo factor de calibración, se va a utilizar una fórmula, la cual está ahí marcada, que es factor es igual a concentración del estándar sobre la absorbancia. Y una vez que ya se obtenió esto, la concentración de hemoglobina en una muestra se va a obtener de la manera siguiente, que está como los corchetes. Hemoglobina es igual a absorbancia por el factor. Y ese sería el procedimiento de la cuantificación de la hemoglobina. Los estándares de hemoglobina en niños de 2 a 6 años son de 11.5 a 13.5 gramos sobre decilitros. En niños de 6 a 12 años son de 11.5 a 15.5 gramos sobre decilitros. En hombres de 14 a 18 gramos sobre decilitros. En mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitros. En embarazadas de 11 gramos sobre decilitros. Y en los recién nacidos a los 3 meses son de 9.5 a 12.5 gramos sobre decilitros. Y al año de edad son de 11 a 13 gramos sobre decilitros. ¿Qué es lo que significa el resultado? Como la hemoglobina suele solicitarse dentro del hemograma, normalmente sus aumentos y disminuciones se interpretan teniendo en cuenta los distintos parámetros del hemograma, como el reencuentro de Matías, hemotocrito y recuentos de reticulocitos e índices eritrocitarios. También debe de considerarse la edad, sexo y raza. Eso normalmente varía en función de ellos. Las causas de disminución de hemoglobina, unas de ellas pueden ser la destrucción excesiva de Matías, es decir, puede ser una anemia hemolítica. También la disminución de la producción de hemoglobina, sangrados agudos o crónicos de origen gastrointestinal o también puede ser de otra localización. Deficiencias nutricionales, que estas suelen ser como el hierro, la vitamina B12 y el folato, además de lesiones de la médula ósea por tóxicos, sea como radiación o quimioterapia, infecciones o fármacos. La insuficiencia renal crónica y aguda, estas ocasionan la disminución. Enfermedades o trastornos inflamatorios crónicos, trastornos de la médula ósea, como anemias, síndromes, cánceres, etc. Sobre los aumentos de los niveles de hemoglobina, entre estos aspectos pueden ser como la policitemia vera, que es una enfermedad poco frecuente en la que existe una producción excesiva de eritrocitos. Además puede ser la enfermedad pulmonar, que sabemos que es la dificultad para respirar, enfermedades cardíacas congénitas, tumores renales, que es cuando se da la eritropoyetina de manera excesiva, hábito tabáquico, causas genéticas, también vivir en zonas geográficas a mucha altitud y también la deshidratación.